Por otra parte, ante los estragos que ha provocado la pandemia del COVID-19 en la vida de todas las personas, pero especialmente de niñas, niños y adolescentes, especialistas afirman que el Estado mexicano no ha cumplido con la protección integral de los derechos de la niñez. En la actual contingencia sanitaria, el Estado mexicano ha dejado en manos de los padres de familia la protección total de la infancia y de esta manera no ha cumplido con su obligación de garantizar los derechos de los infantes. Así lo aseguraron participantes en el diálogo Cómo avanzamos para enfrentar los desafíos para el periodismo por la infancia en la era de COVID-19. La periodista Gloria Leticia Díaz del semanario Proceso señaló que en la actual administración se han cancelado programas como el destinado a apoyar a los jornaleros agrícolas y a los migrantes, lo que provoca vulneraciones al desarrollo y a la educación de los infantes que forman parte de estas comunidades. Se ha dejado en manos de los padres, de las madres, toda la responsabilidad de los pequeños, cuando la responsabilidad principal en el tema de defensa y promoción de los derechos de los niños, pues está en manos del Estado, y el Estado ha estado ausente. Hace poco me tocó trabajar temas que tienen que ver con los niños más invisibilizados de los invisibilizados, que es el tema de los jornaleros agrícolas. Para Pulso de Radio y Educación, Sosimo Díaz. Y para hablar justamente sobre uno de los flagelos que aquejan a los niños y niñas en tiempos de pandemia, es el trabajo infantil. Hacemos contacto vía telefónica con el doctor Pedro Daniel Martínez Sierra. Él es profesor de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido, muy buen día. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Alexia? Hola, Francisco, buenos días. ¿Qué tal, doctor? Pues nos gustaría iniciar preguntando qué debemos entender por trabajo infantil y cómo esta pandemia de COVID-19, algo que estábamos comentando hace unos instantes, pues ha agudizado esta problemática en México. Doctor, ¿qué nos dices? Mira, de entrada tendríamos que señalar que el trabajo infantil es una práctica violatoria de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues por supuesto que tiene una serie de afectaciones, particularmente en su desarrollo físico, psicológico y por supuesto en su dignidad. Genera, por supuesto, graves consecuencias en el desarrollo de su futuro. Si revisamos particularmente la Ley Federal del Trabajo, el artículo 123 de nuestra Constitución, bueno, ahí se plantea que es ilegal emplear a niños menores de 15 años. Las personas que emplean, en este caso a niñas, niños y adolescentes entre 15 y 16 años, bueno, se puede hacer, pero tiene que haber ciertas regularidades. ¿A qué me refiero con esto? Y esto lo marca perfectamente la ley. Tiene que haber un permiso por parte de los padres, tienen que trabajar 6 horas con 1 hora de descanso entre cada 3 horas y, bueno, por supuesto, tienen que cubrir una educación básica obligatoria para poder llevar este tipo de prácticas. Pero remarcando justamente que es ilegal emplear a niños menores de 15 años. Y desde tu perspectiva, doctor, ¿cuál es el contexto que tenemos actualmente en nuestro país con las y los niños que trabajan? Y sin duda esta cuestión del COVID-19 también llega a acrecentar los casos, porque vemos y conocemos casos de madres y padres que no pueden continuar con la solvencia económica y lo que deciden es o los sacan de estudiar y los ponen a trabajar, o después de estudiar en las mañanas los ponen a trabajar en las tardes. Claro, Francisco, mira, de entrada tendríamos que mencionar que México es el segundo país de América Latina y el Caribe que tiene la mayor prevalencia de trabajo infantil, y esto fue antes de la pandemia. Estamos hablando de cerca de 3.2 millones de niños, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan. Por poner en contexto, México es el segundo país con la región con la mayor cantidad de casos, esto por debajo de Brasil y por arriba, en este caso, de Perú. ¿Qué significa esto? Bueno, perder un solo alumno de las escuelas, que es lo que está generando uno de los efectos colaterales de la pandemia, pues implica engrosar las filas de trabajo infantil. Implica que vamos a ver una mayor cantidad de niños en condición de calle, el aumento del crimen organizado, prácticas de embarazo adolescente. Antes de la pandemia teníamos 4.1 millones de niños que se encontraban ya fuera del sistema educativo. Ahora con la pandemia, sumados esos 4.1 millones de niños, niñas y adolescentes, tenemos otros 3 millones de niños que abandonarán, en este
caso la escuela, ¿no? La SEP, por ejemplo, ha señalado que solo en el caso particularmente de secundaria, preparatoria, estamos hablando de 800,000 niños. Entonces, esa es una cantidad, por supuesto, muy importante y muy significativa, y sobre todo por todas las implicaciones que puede llegar a tener en la agudización de una serie de problemáticas. Sumado a ello, bueno, pues la cantidad de muertes ocasionadas por el virus de la pandemia a nivel mundial se estima que va a ser entre 10 y 40 millones. Y esto, por supuesto, que tiene un significado importante, ya que muchos niños, niñas, perderán a sus madres, a sus padres o a otros cuidadores, y les puede empujar a prácticas de trabajo infantil. Doctor, aquí hay un dilema porque hay mucha gente que cree o que creemos a veces, padres, madres de familia, que pues cualquier trabajo ayuda a los niños, niñas, adolescentes a desarrollar más sus habilidades, pero ¿realmente es así o el trabajo infantil afecta el desarrollo de niñas y niños? Mira, hay una serie de riesgos importantes con el hecho de que niñas, niños y adolescentes trabajen. Probablemente las consecuencias no se vean de manera inmediata, pero conforme va pasando el tiempo, a mediano o largo plazo, podemos ver esas consecuencias. De entrada, el hecho de que interrumpan su educación, pues limita de alguna manera sus oportunidades de desarrollo. En un futuro, pues pueden acceder justamente por esta falta de educación a empleos poco calificados y bajos salarios. Por otro lado, bueno, el embarazo adolescente, el reclutamiento del crimen organizado pueden ser algunos riesgos que puede traer el hecho de que desde muy pequeños puedan trabajar. Y es una total falacia que mejore las condiciones de vida de las familias, es más, contribuye a la reproducción de la pobreza. Por lo tanto, bueno, quienes no acuden a las escuelas pues van a tener una serie de implicaciones importantes en su desarrollo, y principalmente estas prácticas de trabajo infantil se ven reflejadas en ámbitos de carácter rural. Doctor Pedro Daniel Martínez Sierra, ¿qué proponen? ¿Qué alternativas se tienen para frenar el trabajo infantil? Mira, de entrada yo diría que es importante que podamos llevar a cabo un proceso de regulación. ¿Qué implica una regulación? Pues que se aplique, en este caso, la ley, ¿no?, como está designada tanto en el artículo 123 como en la Ley General del Trabajo. Esto, pues, de alguna manera nos ayudaría a que tanto empleadores como, en este caso, sociedad civil, los gobiernos, los patrones y los sindicatos pudieran aplicar la ley y que de esta manera no existiera todo este problema que se ha venido agudizando. Entonces, es necesario que implementemos políticas públicas vinculadas con enfoques de derechos de género que protejan a los menores de edad contra esta explotación, y eso de alguna manera nos ayudaría a poderlo regular. Hay que generar, por supuesto, condiciones propicias para el desarrollo integral e implementar particularmente programas que estén dirigidos a mejorar las condiciones económicas de las familias, para evitar justamente que la pobreza propicie que tengan que trabajar los niños, ¿no? Entonces, tendríamos que apostar, en este caso, a la generación de empleos de mayor calidad, porque por supuesto que las becas pueden llegar a ayudar, pero no es lo mismo que tener empleos de calidad que les permitan poder llevar una vida digna, y de esta manera se pueda contribuir a la erradicación de la pobreza y con la generación de empleos de calidad. Así es, doctor, y poner en el dedo en la llaga de la cuestión de los riesgos también que significa esto, ¿no? Lo acabamos de vivir, lo estamos viviendo con el caso de estos dos jóvenes que fueron asesinados aquí en la Ciudad de México, que en principio se ha informado que vendían dulces en las calles del centro, y todo lo que ocurrió y las investigaciones que se están llevando a cabo. Es decir, los riesgos se vuelven múltiples cuando se habla de trabajo infantil. Sí, los riesgos son muy amplios, como tú bien lo señalas, pueden ser utilizados en actividades como la prostitución, el narcotráfico, y bueno, entender de entrada que el trabajo infantil priva a los niños de la niñez y por supuesto que perjudica su desarrollo físico y psicológico y los expone a una serie de riesgos, los que señalas sumado a otros, por supuesto. Pues muy bien, doctor Pedro Daniel Martínez Sierra, profesor de carrera en la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM. Muchísimas gracias por estos minutos, por este panorama para las audiencias de Radio Educación. Sin duda, temas que hay que reflexionar y reflexionar en familia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un abrazo, gracias, doctor.